Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante dentro del ámbito de recursos humanos, ¿no? Como es la demanda de nuevos perfiles laborales después de la crisis, ¿no? Después de esta pandemia por la que todos hemos atravesado. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, una de las principales preocupaciones, ¿no? de todos los sectores, de todos los ámbitos, de todas las edades, ¿no? Que se encuentran dentro de la población laboral activa, pues es justamente la búsqueda de trabajo, ¿no? La nueva realidad económica y social que se vive hoy, debido a la pandemia mundial, ha generado que la gestión de las empresas cambie de manera drástica. Después de esta crisis surgirá una nueva arquitectura económica con cambios profundos en cuanto a la preferencia de los consumidores, ¿no? Se esperan nuevos desafíos, ¿no? Incluso al superar esta crisis ya refleja pues ese nuevo desafío al que todos estamos hoy expuestos. Los resultados, positivos o negativos, dependerán de la capacidad de reacción y adaptabilidad de todas las empresas, ¿no? Si bien es cierto, las personas pues andamos en ese interín de preocupación, ¿no? De ver, sabemos que desde que empezó la pandemia hasta la fecha se han perdido pues más de 7 millones de empleos, ¿no? Las principales preguntas, ¿no? Que todos nos hacemos hoy en día es básicamente cómo enfrentar esa realidad, ¿no? Cómo adecuarse a esta nueva realidad. En este punto, las empresas están obligadas a sobrevivir mediante estrategias como el teletrabajo y el home office, ¿no? Que es lo más cotidiano y a donde más han recurrido a las empresas, ¿no? Justamente en aras de mantener su vigencia dentro de los mercados y de sus rubros. Sin embargo, una vez pues terminada la emergencia sanitaria, las compañías enfrentarán una nueva realidad en donde demandarán nuevos perfiles para continuar con su proceso de transformación digital y remota, ¿no? Expertos en talento humano y en educación en línea afirmaron que las compañías demandarán justamente nuevos perfiles profesionales, ¿no? Entre los que hemos visto claramente que destacan, por ejemplo, el tema tecnológico, de e-commerce, ¿no? Marketing, desarrolladores móviles, líderes en temas de teletrabajo. Muchos ya están sufriendo en el día a día las consecuencias económicas del coronavirus, ¿no? En los más de 7 meses que llevamos de pandemia, este paro, este frenazo, ¿no? Nos ha golpeado a todos, ¿no? Y ha sido pues a escala mundial. Debido a la pandemia del COVID-19, muchas personas tienen que replantear su futuro laboral más inmediato, ¿no? Porque de alguna u otra manera han perdido el trabajo de forma repentina. Pese a lo complicado del futuro inmediato, ¿no? Hoy no se avisora quizás un buen futuro. Hay oportunidades laborales para cubrir las nuevas necesidades que surgen tras superar la crisis, ¿no? No toda crisis, pues, es una catástrofe, sino también puede ser un generador de oportunidades. En ese sentido, ¿no? Tenemos que saber que el Perú es uno de los países, pues, turísticos por excelencia, ¿no? El Perú tiene la mayor mano de obra justamente en este tipo de sectores, ¿no? El sector como el turismo, también la gastronomía, ¿no? Los cuales han sido incluso uno de los que más han demorado en reactivarse, justamente por la misma naturaleza, ¿no? Del sector. Tema gastronómico, pues los aforos hoy en día son bastante limitados, ¿no? Ya no se permite tanta gente como antes, ¿no? Hoy más se ha recurrido al tema de los deliveries porque in situ no se puede hacer mucho uso de los restaurantes, ¿no? En el tema, por ejemplo, del turismo, ¿no? Hoy en día recién se ha reanudado, por ejemplo, los vuelos internacionales a partir del 5 de octubre, justamente este mes, ¿no? Recién se ha aperturado, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Y estamos poco a poco, pues, en esta forma de volver a retomar la normalidad o la nueva normalidad. Entonces, en estos sectores el Perú ha sido claramente golpeado, ¿no? Claramente afectado. Lamentablemente, de estos sectores depende mucho de nuestros compatriotas, ¿no? Mucho de las personas, ¿no? Gran parte del país depende justamente de esto, ¿no? Bien.
Cambios post pandemia. Definitivamente el coronavirus vino para marcar un antes y un después. Hay cambios que son claramente latentes, se visualizan, ¿no? En medio de esta nueva realidad, como es, por ejemplo, los nuevos hábitos de consumo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Las personas ya han optado de repente, si es que antes hacían pues sus compras de forma física, hoy las hacen en entornos virtuales, ¿no? Los que no tenían de repente familiaridad con temas o canales, ¿no? Online, hoy han tenido que adoptarlo sí o sí, ¿no? Otro cambio importante es justamente este crecimiento digital, ¿no? Que hoy resulta fundamental eh, en aras pues de mantener los entornos laborales. El estilo de vida de la gente ha cambiado drásticamente en todo el mundo, ¿no? Este cambio ha generado pues nuevos hábitos y tendencias, ¿no? Que a principios del año incluso parecían inimaginables, incluso nadie lo veía venir, ¿no? La mayoría de las empresas orientadas al consumidor se encuentran en una posición difícil y de mucha incertidumbre, justamente provocada por el COVID-19, ¿no? De por sí ya veníamos en esos cambios, ¿no? En esa era de adoptar, pues, las tecnologías como parte de nuestras vidas, ¿no? Ya existía ese cambio global en el consumidor debido justamente a la transformación tecnológica y cultural en la sociedad, ¿no? Que claramente evolucionaba a gran velocidad, pero no se esperaba, ¿no? Que el proceso se acelerara de tal manera como lo ha hecho esta pandemia, ¿no? Las empresas orientadas al consumidor necesitan anticipar el tipo de comportamiento que surgirá de esta pandemia para poder claramente sobrevivir a la crisis, desarrollar las capacidades relevantes para las necesidades del futuro y aprovechar las oportunidades que son justamente derivadas de esta situación. Nos encontramos hoy en día en un nuevo terreno, ¿no? Ya el consumo de las personas o los gustos de las personas ya no son las mismas, ¿no? En estas primeras etapas de la pandemia, los consumidores estaban más preocupados en temas, por ejemplo, de salud, ¿no? De salud de sus familias, en la posibilidad de repente de adquirir productos de necesidades básicas, ¿no? De las restricciones a ciertas actividades. De repente, antes teníamos la costumbre, ¿no? Antes de la pandemia, de salir quizás todos los fines de semana a centros recreacionales. Hoy no se puede, ¿no? Estos hábitos de consumo claramente hoy han cambiado, ¿no? Hay más preocupación por mantener justamente la salud de nuestras familias. En las encuestas aplicadas a nivel global, se encontró que hay algunos consumidores que han hecho muchos recortes en sus gastos, ¿no? Hoy se tiende más a priorizar, ¿no? A priorizar, pues, esas necesidades básicas por encima incluso de los estilos de vida a los que hemos estado acostumbrados, ¿no? Bien. Frente a estos nuevos hábitos de consumo, ¿no? ¿Qué podemos decir estos nuevos hábitos de compra? Los cambios de hábito que el consumidor ha adoptado durante la pandemia no desaparecerán. El tema, por ejemplo, del lavado de manos, de la limpieza, de poner más énfasis de repente en temas de salud, claramente va a quedar de forma permanente. Muchos comportamientos que antes parecían irreales han llegado para quedarse, ¿no? Los consumidores se han vuelto más cautelosos, lo que claramente impacta en su canasta familiar. Esta situación ha beneficiado a empresas dedicadas a la comercialización de productos de primera necesidad, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar? De repente se daba, pero no en una mayor medida, ¿no? El tema de los deliveries, ¿no? Sí recurríamos posiblemente al tema de deliveries, pero no, siempre el peruano está acostumbrado a ir al lugar, escoger, verificar, ver otras alternativas, o sea, el tema del delivery podría acogerse, pero no era pues como hoy representa el delivery una actividad prácticamente recurrente, ¿no?
Se ha priorizado en este punto la conveniencia, ¿no? Y se busca claramente formas de compra que brinden mayor seguridad y que se adapten a los bolsillos del cliente. Según estudios de una consultora, más del 50% de consumidores afirma que aumentaron sus compras en las categorías de limpieza y salud. Y eso lo hemos visto, ¿no? Hay grandes índices que indican justamente que durante los primeros meses de la pandemia la gente dejó de comprar ropa, dejó de comprar electrodomésticos, dejó de los primeros meses, ¿no? ¿En qué se enfocaron? En jabón, ¿no? Jabón líquido, alcohol, ¿no? Tanto así que los supermercados tuvieron que poner restricciones para la adquisición de esos productos, ¿no? Ponían que era, por ejemplo, 2 o 3 por persona, no se podía sacar más, ¿no? Porque las personas claramente, pues, en la desesperación, en el ingreso al pánico, ¿no? Optaban, pues, por llevarse carros llenos de esos productos, claramente dejando desprotegido al resto de población que también necesitaba de estos productos, ¿no? Tenemos también que un producto que desapareció prácticamente, y ahora nuevamente lo estamos viendo, fue la harina, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero no había harina por ningún lado, ¿no? Y pues en ese tiempo había mucho temor, mucho miedo de salir de repente a las panaderías a comprar el pan, razón por la cual claramente las personas preferían comprar las harinas y elaborar pues tortas, queques o incluso pan dentro de la misma casa, ¿no? El comercio tradicional se ha visto obligado a adaptarse a sobrevivir, ¿no? A la pandemia y claramente en ese punto debe aprovechar las fortalezas de su canal, ¿no? La proximidad, la gran variedad de productos y de formatos, ¿no? Además, el gasto de sus consumidores habituales. También recuerden ustedes que cuando recién inició la pandemia, muchas cosas que normalmente comprábamos de forma continua, pues se desplomó, cayó, ¿no? Llegó un momento en que solamente comprábamos lo indispensable. Incluso se prohibió, ¿no? La compra de otros productos que no fueran de primera necesidad. Según el estudio realizado por la empresa Visa, ¿no? Esta empresa que es internacional justamente como medio de pago, ¿no? El pago digital y sin contacto se aceleró, ¿no? Se aceleró en mercados de América Latina. Ahora los clientes priorizan la salud, la higiene, la seguridad. Los comercios deben ofrecer distintos métodos de pago a sus clientes para asegurar sus compras, ¿no? Frente a la crisis. Las personas emplean hoy en día los medios digitales y las nuevas tecnologías para realizar distintas actividades, ¿no? Desde comprar por internet hasta incluso estudiar de forma online, ¿no? Hoy en día ya ni siquiera se necesita ir al banco o a un agente para hacer el pago, por ejemplo, de una mensualidad para estudios, ¿no? Sino que las mismas plataformas que justamente te dan eh, para el estudio online te llevan un acceso, te llevan a un link para que se realice el pago correspondiente a esos estudios. Es decir, hoy en día la transformación digital ha dado un vuelco tremendo, ¿no? Nos hemos adelantado 5 años, ¿no? A que justamente este tipo de actividades prosperen de la manera en que han prosperado, ¿no? Ante el temor del contagio, el comercio electrónico y el servicio delivery se consolidarán y se van a seguir perfeccionando. Van a salir nuevas herramientas, nuevos soportes tecnológicos que justamente permitan al consumidor y al cliente hacerle la vida más fácil, ¿no? Según la Cámara de Comercio de Lima, en el Perú se registrará una eventual explosión en el e-commerce. En realidad ya lo estamos viviendo, pero dice que va a ser mucho más, ¿no? O sea, ya estamos adoptando el e-commerce no como un tema opcional, como antes quizás se adoptaba, sino como parte ya de nuestras vidas, como salir pues a comprar el pan, como ir a hacer el mercado. Eso va a representar el e-commerce, una actividad diaria más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Las empresas que no hayan tenido una experiencia previa en el canal online deben claramente iniciar un proceso de transformación digital, pero con urgencia, porque eso lo saca del panorama, ¿no? Y del ámbito
empresarial, ¿no? Es como si no tiene los canales en medios digitales, es como si no existiera, ¿no? Porque claramente sí o sí tiene que estar adecuada a esta nueva realidad. La digitalización del proceso de comercialización no se verá limitada por el sector público nada más. En este sentido, tenemos que recordar que los negocios de distintos sectores se ven obligados a adaptarse al mercado online. Si bien es cierto, ¿no? Hoy en día las empresas pues han puesto mucho énfasis en poder adecuarse a términos digitales. Anteriormente, ¿no? O al menos antes de la pandemia, el sector público era uno de los que menos se adaptaba a esta realidad. Es decir, ¿no? Un ejemplo de ello es por ejemplo, los juzgados, ¿no? En tema de juicios había que presentar los escritos, irse pues hasta el mismo juzgado, incluso las sentencias, ¿no? Las diligencias que se hacían tenían que ser netamente presenciales. Hoy en día, el Poder Judicial ha lanzado una serie de herramientas tecnológicas donde incluso las sentencias son dadas hasta por WhatsApp, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de avanzar, de priorizar incluso, ¿no? Temas tan sensibles como lo es, por ejemplo, una pensión de alimentos, ¿no? Que salga tan rápido, violencia familiar, ¿no? Entonces, vemos cómo tanto el sector público como también el privado, ¿no? Más aún todavía el privado, están incursionando de forma agresiva en estos entornos digitales, ¿no? Según la Cámara de Comercio, ¿no? de Lima, los factores más relevantes que motivan la compra online son el menor precio. Recordemos que un canal online también pues ofrecen descuentos. Un ejemplo de ello, los supermercados, ¿no? Los supermercados tienen un precio cuando uno va y hace la compra de forma física, pero si tú lo haces por canal virtual, sale el mismo producto con cierto descuento, ¿no? ¿A qué se debe esto? A que simple y llanamente se ahorran pues del tema de personal, ¿no es cierto? Y todo el pedido se hace de forma digital. Otro punto relevante, ¿no? que motiva justamente las compras online es la experiencia de compra satisfactoria, ¿no? ¿Qué tan satisfecho me encuentro yo de haber realizado la compra? ¿Se entregó a tiempo? ¿No se entregó a tiempo? ¿No? ¿Hubo problemas de repente con el pago vía online? ¿No? La seguridad y protección de la información, son páginas que están invirtiendo hoy día mucho en temas de seguridad, ¿no? La amplitud y variedad de la oferta, ¿solamente me ofrecen un producto las empresas o me ofrecen varios, donde yo puedo tener las alternativas de poder escoger el mejor, ¿no? Hace unos meses atrás entré a una página, por ejemplo, de un supermercado, ¿no? Donde no tenían precios. O sea, tenían los productos, pero no ponían los precios. Terrible, porque uno lo que quiere es ir viendo cuánto es lo que se va juntando por cada producto que va añadiendo al carrito, ¿no? Entonces, eso ya ocasiona, por ejemplo, una cierta desventaja para que el cliente posteriormente elabore una compra. Comodidad y ahorro de tiempo, ¿no? ¿Qué tan cómodo es o qué tanto ahorro en tiempos, ¿no? Entonces, en este punto las empresas deben de crear ofertas que sean atractivas, ¿no? En el ámbito digital, sin perder su esencia y propósito. Vender por Internet ya no es suficiente, ¿no? Para tener éxito, las marcas van a tener que desarrollar estrategias digitales que claramente tengan una previa evaluación de las tendencias para que se pueda ofrecer una mejor solución o un mejor producto al cliente. Ahora bien, ¿por qué es tan importante entonces los nuevos hábitos de consumo y por qué es tan importante el crecimiento digital, ¿no? Porque justamente de eso depende la nueva eh, normalidad en la creación de empleos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, están saliendo nuevos canales digitales. Claramente estos canales digitales están operados por personas que le dan ese soporte tecnológico, ¿no? Entonces, estos nuevos hábitos de consumo también van a condicionar a esta nueva realidad para que se aperturen nuevos puestos de trabajo, ¿no? Estas empresas que dan justamente estos soportes como Yape, Luquita, Tunki, Plin, ¿no? También son generadoras de empleo,
¿no? También hay personas detrás, ¿no? Construyendo justamente estas plataformas. Bien, perfiles demandados, ¿no? Perfiles demandados post pandemia. Hemos visto cómo la primera línea de batalla, el primer frente de batalla en términos del sector salud, fue uno de los más golpeados a nivel mundial, ¿no? A pesar de repente de las muertes que hubieron, ¿no? Este sector va a seguir siendo demandado, justamente porque el sector salud es un sector crítico, ¿no? En cuanto a sociedad se refiere, ¿no? Siempre vamos a necesitar de un médico, ¿no? De alguna u otra manera para alguna u otra dolencia, ¿no? Estamos necesitando cada vez de más personas, ¿no? En esta área, por ejemplo, para que estudien pues estas enfermedades actuales, ¿no? Estas enfermedades que son nuevas, que están saliendo, ¿no? Que son pues altamente contagiosas. Entonces, uno de los sectores, ¿no? Que claramente va a ser muy requerido es el sector salud, ¿no? En el Perú tuvimos pues varias bajas, más de 200 médicos fallecidos, ¿no? Justamente por esta pandemia, ¿no? Sin embargo, no deja de ser esa, de esas carreras críticas, ¿no? En cuanto a esta nueva realidad. Justamente hubo una escasez, ustedes recordarán, de médicos intensivistas, ¿no? De médicos internistas. Hubo esa escasez en algún momento. Habían de repente los equipos para el manejo, pues, de los respiradores, pero no había quien los maneje. O sea, de existir los equipos y que no haya personal que esté capacitado, que sea el adecuado, pues ya limitaba el que un paciente pueda sobrevivir o no, ¿no? Entonces, el ámbito médico claramente va a ser demandado, ¿no? Frente a esta nueva realidad. Tenemos también otro rubro que es el sector tecnológico, ¿no? Hemos visto cómo durante al menos los primeros 3 meses, casi el 80% de las operaciones se han soportado dentro del ámbito tecnológico, mediante la banca, por ejemplo, ¿no? Mediante la banca y mediante, pues, estas empresas de transacciones online, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cómo los bancos pusieron incluso durante los primeros meses, si no me equivoco, fue a partir de marzo hasta julio, ¿no? Que las transacciones se hicieran sin costo, ¿no? Incluso entre diferentes bancos, ¿no? Entonces, todas esas operaciones que claramente eran necesarias estuvieron soportadas por el tema tecnológico que está ampliamente relacionado al sector de la banca, ¿no? Incluso cuando hubo este desembolso de las AFPs, ¿no? Muchos que tenían pues su dinero o que tienen su dinero en las AFPs no han necesitado acercarse a un banco, ¿no? Las transferencias fueron hechas a las cuentas porque cuando se solicitó el tema del AFP pedían un número de cuenta justamente para hacer ahí los abonos, ¿no? Entonces vemos cómo el ámbito tecnológico va a seguir siendo justamente ese ámbito tan demandado, incluso hoy se habla de que este ámbito va a ser más demandado que antes de la pandemia, ¿no? Bueno, el sector banca tiene y ha tenido siempre pues este respaldo tecnológico, ¿no? Así que siempre va a ser pues ese sector tan necesario, ¿no? Dentro de la población y dentro incluso del ámbito empresarial. Recordemos que los pagos de sueldo, por más que la gente trabajaba pues a distancia, los pagos de sueldo ya no se hacen de forma física, ¿no? Sino vía transferencia bancaria. Bien. Otro sector, ¿no? Que va a repercutir mucho en esta nueva forma de trabajo, en esta nueva normalidad o una de las profesiones incluso que van a ser tan demandadas de ahora en adelante va a ser también el sector educación, pero dentro de la modalidad virtual, ¿no? Si bien es cierto, hoy día tenemos el hecho de que se está pensando en regresar el otro año, posiblemente, ¿no? A tema presencial, ya no podemos hablar, ¿no? De que el otro año vayan pues los chicos a totalidad a estudiar a los colegios. En este punto tenemos que saber que hay niños,
¿no? Que tienen comorbilidades, hay niños que están enfermos y ellos van a tener que seguir llevando esta educación virtual. De alguna u otra manera el gobierno va a tener que dar las disposiciones complementarias a un retorno presencial a clases, ¿no? Entonces, hay niños, por ejemplo, que tienen cáncer, hay niños que tienen diabetes, claramente no pueden exponerse. A un niño no se le puede decir, no te pegues a otro niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se espera que el sector educación claramente disponga de estas normas complementarias justamente para esa población que no va a poder retornar hasta que no haya vacuna, ¿no? Entonces, en este punto, el ámbito educativo cobra un rol trascendental. Durante los primeros 3 meses, que fueron los más severos de la pandemia, porque eh, los contagios pues eran masivos, ¿no? De un día para otro eran miles de infectados y eran también muchos muertos, cientos de muertos, ¿no? La educación virtual cobró un rol protagónico, tanto en colegios como en universidades, como en institutos, ¿no? Entonces, y se sigue dando hasta la actualidad. Se habla de un retorno el otro año, sin embargo, se va a necesitar docentes justamente para darle este soporte también virtual, ¿no? Ahora, por ejemplo, esa herramienta del Aprendo en Casa, ¿no? Sí, lo cuelgan de repente en la web, los chicos tienen acceso, pero detrás de esa herramienta, detrás de colgar todos esos archivos, todas esas evidencias para que los chicos puedan estudiar, hay un gran grupo humano de docentes y especialistas de todos los sectores justamente para darle soporte a esta plataforma, ¿no? La plataforma no se hace sola, ¿no? Entonces, por ello, ¿no? Es que justamente el ámbito educativo también va a ser muy requerido, ¿no? Ese es uno de los sectores que ya empieza a coger pues más relevancia, ¿no? Sobre todo en entornos virtuales. Nunca, nunca hubiésemos pensado de que la educación escolar se hubiese podido dar en entornos virtuales. Independientemente que eso no la adecuada, ¿no? Independientemente de eso, este año se ha debido de dar de esa manera, ¿no? Pero detrás, pues, de esta plataforma La Aprendo en Casa, ¿no? Hay muchos profesionales justamente del ámbito educativo. Lo mismo pasa en las universidades. Hoy en día las universidades han apostado por comprar plataformas robustas, plataformas que soporten justamente toda la data de sus alumnos, ¿no? Hay universidades que tienen miles de alumnos. Entonces, ¿cómo soportamos estas operaciones continuas, que todos entren a la vez? Entonces, han optado justamente por invertir en plataformas que den pues ese soporte online educativo, ¿no? Bien. Otro de los rubros importantes post pandemia, ¿no? Dentro de las demandas laborales son estos estas carreras freelance, ¿no? Que hoy en día se está dando mucho, como por ejemplo los desarrolladores web, ¿no? El personal de marketing, los redactores de contenidos, justamente el sector educación virtual, ¿no? Las personas que se dedican a ver el tema de redes sociales, diseño gráfico, finanzas, ¿no? La pregunta es, ¿necesariamente han tenido que estar de forma física en una empresa? Para nada, ¿no? Para nada. Entonces, hoy en día vemos pues que hay esa facilidad, ¿no? Y esa flexibilidad en entorno freelance, ¿no? Que a muchos claramente nos va a ayudar a retomar el trabajo, porque muchas personas justamente han perdido el trabajo físico, pero que pueden pues tomar hoy día nuevos roles, ¿no? Y nuevas formas de trabajo, ¿no? Como es el entorno freelance. Tenemos que, dentro del ámbito de la pandemia, así como claramente estuvimos inmersos en una crisis muy severa y muchas personas han perdido el trabajo, muchas otras han tenido que reinventarse, ¿no? Uno de los reinventos, como les dije desde el inicio, más claros ha sido justamente el sector comercio, ¿no? De productos de primera necesidad. Muchas personas, por ejemplo, son adultos mayores, viven solos, muchas otras son pues personas que están muy expuestas al tema del contagio y a que se les agrave de repente su situación de salud. Entonces, allí ha nacido pues
esta nueva forma de trabajo como es el delivery, ¿no? Ahora, si bien el delivery no es algo descubierto recién con la pandemia, pero no tenía de repente esa convocatoria masiva que hoy se ha tenido, ¿no? Cuando recién salió la pandemia, cuando recién apareció, todo el mundo hacía compras en delivery. Es más, nos ponían en cola de espera, los supermercados no se abastecían para poder hacer las entregas, ¿no? Y hasta la fecha se mantiene. Muchas de las personas seguimos solicitando, ¿no? Que las entregas nos la hagan a delivery, ya no irnos nosotros hacia ese lugar físico, sino que nos lo traigan, ¿no? Entonces, este ha sido pues uno de los sectores que ha tenido la mayor solicitud dentro del ámbito laboral. Tenemos, por ejemplo, como empresas como Santa Natura, por ejemplo, cuando uno podía irse a un centro comercial y comprar estos artículos, hoy también han estado dando la posibilidad de hacer los pedidos de forma virtual y los mismos lleguen a casa, ¿no? En algunos casos cobran de repente el delivery y en otros no. Tenemos también un ejemplo claro, Panadería San Antonio, ¿no? Anteriormente era una panadería nada más, luego migró a ser un supermercado, ¿no? Para poder vender pues sus productos de primera necesidad y también implementaron hoy en día, cosa que antes no había, el delivery, ¿no? Entonces ahí dan, por ejemplo, las tres alternativas, recoja hoy, delivery hoy, pedido programado, ¿no? Muchas personas también optan por solicitar su pedido, pero quieren que al llegar a la tienda el pedido ya esté todo listo simplemente para pagar y llevar. Ya no darme el trabajo de repente de ponerme a escoger, sino que quiero encontrarlo listo. Entonces, esas empresas han apostado justamente por eh, hacer de forma distinta sus transacciones, ¿no? Bien, tenemos ya recursos más sofisticados, como por ejemplo la empresa Amazon, ¿no? Donde hacen hoy en día el uso de drones para hacer entregas de productos, ¿no? Como son, por ejemplo, las pizzas. Muchas empresas en Estados Unidos están recurriendo justamente a este tipo de herramientas. Ahora, los drones no se manejan solos. Detrás de estas herramientas también hay personal tecnológico, ¿no? También hay personal que verifica las entregas o monitorea el tema del movimiento o el desplazamiento de los drones. Entonces vemos cómo en el ámbito tecnológico una de las carreras más demandadas va a ser justamente esa, ¿no? ¿Qué buscan las empresas en el nuevo perfil del trabajador? Estamos frente a una nueva realidad, ya nada es lo mismo, ¿no? Las empresas buscan humanización de los trabajadores, queremos gente cada vez más humana, ¿no? Queremos también gente que proporcione horarios flexibles, ¿no? Esos horarios flexibles, si bien es cierto, por ejemplo, un freelance puede trabajar desde casa, que también pueda llegar a un acuerdo y poder claramente establecer un horario beneficioso para ambas partes, ¿no? Que también tenga habilidades digitales. La persona que hoy no cuenta con, o el profesional que hoy no cuenta con habilidades digitales, va a ser claramente desplazado. Lamentablemente va a ser así. No es lo mismo, por ejemplo, publicitar, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un albañil o un grafitero, que yo diga, soy un albañil, un grafitero y quiero trabajar, ¿ok? De repente pongo mi anuncio en la calle, ¿no? Pero ¿quién lo va a ver? ¿Cuántas personas lo van a ver? ¿5, 6, hasta 10, quizás? Pero si yo mi anuncio de grafitero, de albañil, lo publico en internet, lógicamente va a tener una mayor cobertura. En ese sentido, las habilidades digitales hoy hacen la diferencia entre conseguir un trabajo y entre no conseguirlo. Por eso queremos personas que tengan estas habilidades, ¿no? ¿Cómo medimos a un trabajador? Recordemos que hoy en día ya no estamos físicamente juntos, ¿no? Entonces, antes pues era el trabajador que llegaba, ¿no? Cumplía sus 8 horas, se iba y bueno, ahí demostraba que estaba trabajando. Hoy ya no se puede decir lo mismo, ¿no? En este punto necesitamos a personas con habilidades que hoy
ya resultan también indispensables. La medición de un profesional no solamente se va a hacer por el producto que arroje, ¿no? Por los resultados que nos dé, sino también por las habilidades que tenga y que permitan claramente llegar a obtener los resultados de la empresa, ¿no? En complemento con los conocimientos técnicos que tenga. En este sentido, ¿no? Las habilidades se están haciendo llamar habilidades del 2021, ¿no? Son tan importantes justamente porque en medio del contexto del COVID-19 van a contribuir, ¿no? A transitar mejor frente a la crisis que estamos atravesando, ¿no? Y a prepararnos también para el término de esta emergencia, ¿no? El término de esta emergencia sanitaria. El objetivo de tener estas habilidades indispensables y esenciales es justamente seguir aprendiendo, ¿no? Y también proteger nuestra mente. Claramente, el confinamiento, esta forma que hemos tenido de vida durante estos últimos meses, a muchos nos ha traído secuelas, ¿no? Nos ha traído muchas secuelas, muchos deben estar con enfermedades físicas, otras de repente personas con problemas de postura, ¿no? Recordemos que hemos pasado mucho tiempo frente a un computador, otros con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, pero este tipo de habilidades, el desarrollo de estas habilidades blandas o de estas habilidades post-COVID, nos va a ayudar justamente a encontrar la oportunidad en medio de la crisis, ¿no? La crisis ha venido a evidenciar la profunda transformación que hoy en día tanto los profesionales como las empresas necesitan. En este punto hay habilidades que resultan claramente indispensables como las que estamos viendo, ¿no? La adaptabilidad y la flexibilidad es una de las más importantes, ¿no? Dado este nuevo contexto por el COVID-19, será necesaria la adaptabilidad a nuevos ambientes laborales, ya que en lugares físicos, con nuevos protocolos de seguridad, ¿no? Como a través del trabajo remoto, ¿no? Ya sea porque vamos a entrar nuevamente al tema presencial o sigamos en ambientes remotos, el que nos adaptemos, ¿no? El que tengamos esta habilidad nos va a ayudar justamente a salir de esta crisis, ¿no? Las nuevas herramientas digitales para desempeñar las funciones que se solían hacer de oficina también han sido trasladadas a casa. De alguna u otra manera, todos hemos tenido que recurrir a esta habilidad de adaptabilidad, ¿no? Los trabajadores van a tener que adecuarse incluso a nuevos horarios de trabajo, ¿no? Recordemos que el gobierno pues ha interpuesto esto de que los horarios tienen que ser, por ejemplo, escalonados. No todos que entren a las 7, no todos que entren a las 8, ¿no? Sino más bien que sean intercalados, ¿no? Eh, el beneficio, ¿no? Iba a recaer tanto en que no todos estemos juntos dentro de una empresa, pero también en el transporte público, ¿no? Si todos entramos a las 7 u 8 de la mañana, pues claramente el transporte público se va a ver más congestionado, ¿no? Bien, la habilidad de adaptarse experimenta menores niveles de estrés, ¿no? El que tiene esa habilidad justamente incrementa sus niveles de satisfacción laboral, ¿no? No todas las personas pues tenemos desarrollada esa habilidad, pero hoy por hoy ha sido una de las habilidades más requeridas, ¿no? El que no se ha adaptado lamentablemente se ha quedado en el camino o simplemente pues no ha podido sobrellevar esta situación, ¿no? Aquí también entra el tema de inteligencia emocional, ¿no? Que es otra habilidad que involucra el saber gestionar tanto las emociones propias como también las de los demás, ¿no? A fin de alcanzar un objetivo. La inteligencia emocional está conformada por varios componentes principales: la autoconciencia emocional, el autocontrol emocional, la automotivación, ¿no? Recordemos que hay personas que han caído en depresión, ¿no? En esta circunstancia de encierro. Entonces, es importante en este punto que sepamos, pues, manejar esta habilidad, ¿no? El liderazgo, ¿no? Debido a que las empresas se encuentran en un proceso de transformación,
se necesitan de líderes justamente que sepan actuar frente a estos escenarios, ¿no? De incertidumbre y que le enseñen a los demás trabajadores, a sus colaboradores, a tomar acción frente a los desafíos que atraviesan la empresa. Recordemos que, si bien es cierto, económicamente ya hay una reactivación, estamos camino a una reactivación, muchas empresas también no han logrado recuperarse del impacto tan drástico que nos ha dejado o nos sigue dejando esta pandemia, ¿no? La creación de nuevos equipos de trabajo requiere justamente de líderes que se encarguen de sacar adelante a este grupo humano, ¿no? Tenemos también la creatividad y la innovación, que es una de las habilidades. Bueno, en realidad todas las habilidades son importantes, ¿no? Cada una cumple su rol, todas se complementan. La creatividad ha sido otro punto esencial, ¿no? La falta de tiempo y recursos disponibles ante la crisis del COVID-19 ha generado pues una explosión de respuestas que hoy en día son innovadoras, ¿no? Especialmente en países como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de ello, Panadería San Antonio. ¿Pudo haber cerrado? Por supuesto, pudo haber cerrado, ¿no? Pudo haber liquidado a su gente, pudo haberle dicho, bueno, no voy más, yo soy panadería, por el momento no vendo. ¿Qué hizo? Reinventarse, ¿no? Ahí entra pues esta habilidad creativa e innovadora. ¿Qué es lo que el gobierno permitía? Solamente expendio de productos de primera necesidad, arroz, azúcar, aceite, todo lo que era para comida. Perfecto, entonces ahora somos supermercado. Entonces, esta habilidad rápida de reinvención logró que siguieran en el mercado. Posteriormente, cuando ya se reanudaron las otras actividades empresariales, ya lo pudo complementar nuevamente con su panadería, ¿no? El pensamiento crítico también es una de las habilidades con mayor demanda en las empresas, ¿no? Hace claramente referencia al poder identificar problemas, analizarlos y poder plantear las mejores soluciones. Los análisis de datos, ¿no? La habilidad de análisis de datos está siendo altamente demandada por todos los sectores, debido a la gran cantidad de datos que se generan diariamente, ¿no? El poder analizar los datos de la empresa, los clientes, las tendencias del mercado. No cualquiera, ¿no?, sale a flote de esta crisis, solamente los resilientes, ¿no? Las personas que realmente saben analizar, intuyen pues también estas tendencias de mercado, a cómo se va a manejar o cómo se va a comportar, ¿no? Por ejemplo, los hábitos de los nuevos consumidores. Los conocimientos tecnológicos es indispensable. Esto ya, en este punto, esta habilidad no es negociable, ¿no? La persona que quiera seguir claramente tiene que tener conocimiento de las herramientas tecnológicas y digitales. De lo contrario, pues va a permanecer oculto frente al ámbito pues, de los negocios y frente al ámbito empresarial. Habilidades digitales, ¿no?, como ya hemos dicho, están dentro de la nueva normalidad y traen consigo, ¿no?, el que las empresas justamente tomen acción y aceleren su proceso de transformación digital para sobrevivir en este nuevo mercado, ¿no? Por ello se requieren, ¿no?, que las personas claramente tengan pues estos conocimientos para que las empresas tengan presencia en Internet, ¿no? Lo vemos en el día a día, ¿no? No hay empresa que hoy por hoy ya no se encuentre en la red, ¿no? Si de repente buscamos en el buscador, esa empresa tiene que estar justamente allí, ¿no? Para que sea vista. Hay diversas maneras de instruirse en estas habilidades, lo sabemos, pero también va a depender de esta fortaleza, de esta capacidad interna que debe tener cada persona. El hecho de que un empleado se quede más tiempo en la oficina no significa que sea más productivo, ¿no? Y ya las empresas están cambiando ese chip, ¿no? El tenerte 8 horas sentado dentro de mi oficina no me va a dar necesariamente como resultado, ¿no?, el que seas productivo, ¿no? La productividad de un empleado se refiere a la cantidad de trabajo que es capaz de sacar adelante durante su jornada laboral, ¿no? Tenemos pues datos para analizar.
Cuando recién empezó la pandemia, vimos datos bastante desalentadores, ¿no? Y vimos también cuál iba a ser el impacto, ¿no?, de la llegada del COVID, ¿no? Vimos con desaliento que más de 25 millones de empleos iban a caer a nivel mundial. Vimos datos también a nivel de América Latina, el Caribe, ¿no? La tasa de ocupación claramente en el 2020 bajó a niveles nunca antes vistos, ¿no? Eh, y la tasa de desocupación también creció, ¿no? Todos veíamos el futuro más que incierto. El impacto del COVID no solamente vino a países pues, como Sudamérica, países en pleno desarrollo, sino también a uno de los países, bueno, o el país más rico del mundo, ¿no? Donde las solicitudes de desempleo semanales en Estados Unidos creció a 22 millones, ¿no? 22 millones de personas o más de 22 millones de personas solicitaron o hicieron la solicitud de desempleo, ¿no? Donde les asignan pues un bono hasta que consigan trabajo. Bueno, a diferencia de países como el nuestro, acá uno se queda sin trabajo y no tiene bono ninguno, ¿no? Pero allá sí pues les dan esta especie de bonos para que se puedan mantener hasta que encuentren nuevos empleos. En el caso de Perú, ¿no?, se ha hecho una comparación, ¿no?, de la población activa, ¿no?, a laboral activa. Y se ha hecho pues justamente esta comparación entre marzo, abril y mayo del 2019 frente a marzo, abril y mayo del 2020, ¿no? Entonces vemos allí unos datos que a grandes luces pues resultan difíciles de asimilar. Personas que tienen hasta primaria, ¿no?, pero que ya son población que deben estar activamente laborando, ha tenido, pues, en comparación de estos 3 meses, una caída del 54,9%, ¿no?, frente al 2019, ¿no? Quiere decir que si en el 2019, ¿no?, habían 100 personas desempleadas, hoy hay 200, ¿no? Bien, tenemos también que a nivel secundario, ¿no?, ha habido una caída de 51,7%, nivel no universitario 47,9%, y el nivel universitario también ha tenido una caída, ¿no? Por más que, bueno, se supone que quizás tenían más oportunidad de reactivarse o de mantenerse, ¿no? También se ha visto afectada porque también ha habido una caída de más del 30%, ¿no? Hoy en día, con el avance de la tecnología y el acceso a la educación, es mucho más fácil mantenerse capacitados, ¿no? Y a eso se apela, ¿no? Realmente, si para una persona que tiene estudios es ya difícil encontrar trabajo, imagínense para una persona que no los tiene, ¿no? Tenemos también, ¿no? Vemos allí la caída tan drástica, ¿no?, en otro mapa, entre marzo y mayo, ¿no?, la pérdida de empleos que hubo. Solo entre marzo y mayo se perdieron 2,3 millones de empleos. Y se nota, ¿no?, que si estábamos pues ya mal, nos fuimos en negativo incluso, ¿no? Nos fuimos a peor, ¿no? Si veníamos manteniéndonos desde mayo del 2019, la caída fue bastante brusca en marzo, ¿no?, cuando tuvimos que recurrir a estas disposiciones del gobierno donde el distanciamiento pues no era negociable, ¿no? Vemos como, por ejemplo, también otros países, ¿no?, similares al nuestro, como México, por ejemplo, también tuvo cambios en el consumo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cambios en las categorías de productos, ¿no?, donde los alimentos, las bebidas, pues, eh, fueron más demandadas, ¿no? Los medicamentos, la salud e higiene, que es algo parecido a lo que nosotros también hemos pasado, ¿no? Este estudio lo hizo la empresa Ernst Young, ¿no?, donde determinaba pues que estos hábitos de consumo claramente habían cambiado en medio de esta pandemia, ¿no? La empresa LinkedIn también hizo un estudio, ¿no?, que es una red social profesional, es la más grande del mundo,
ya ha registrado, por ejemplo, que desde marzo un 60% más de búsquedas de trabajo remoto en todo el mundo se ha hecho justamente en entornos online, ¿no? Como consecuencia de la pandemia. Esta empresa, dentro del estudio que hizo, también considera que los horarios hoy en día pues deben ser un poco más flexibles, ¿no? Justamente en aras de que todos los profesionales tengan la oportunidad de trabajo, ¿no? Un reciente estudio realizado por LinkedIn indica que los que teletrabajaron durante el confinamiento, ¿no? Tuvieron más calidad de vida, ¿no? Más tiempo para disfrutar con la familia. Y el 30% de todas esas personas que teletrabajaron, ¿no? Encontraron más productividad y ser más creativos en su trabajo, ¿no? Entonces, en este punto hay claramente muchos factores que analizar. No todos hemos asimilado de la misma manera, ¿no? El tema de la pandemia. Sin embargo, no toda crisis es catástrofe, sino que también nos da una oportunidad, ¿no? Hay eh, carreras, hay profesiones, hay actividades que claramente van a ser más demandadas y hace falta solamente tomar esas oportunidades que nos deja esta pandemia. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.